buenas tardes a quienes se están conectando en este momento. Bienvenidos al segundo encuentro de Diálogos Oceánicos, un ciclo de 6 conversatorios organizados por la Municipalidad de Vitacura y Fundación MERI. Conversaciones multidisciplinarias que nos acompañarán durante este verano bajo el marco de la Expo Cetácea Ecos del Mar. Una muestra itinerante diseñada por Fundación MERI que busca generar conciencia sobre el cuidado de nuestros ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático y la contaminación. Esta exposición ha recorrido distintas partes de Chile, de Chiloé, Valparaíso, y que hoy día tenemos el honor de tener el Vitacentro, el nuevo centro comunitario de la Municipalidad de Vitacura. Así que dejarlos invitados a que vengan a conocer más, por supuesto abierto a toda la comunidad con las medidas de seguridad respectivas y aforos permitidos. Porque nos parece importante que, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hemos podido tomar conciencia del significativo impacto que pueden generar nuestras acciones en relación a nuestro entorno, que podamos tener espacio de aprender, reflexionar y concientizar sobre lo que ocurre bajo lo oculto de nuestros océanos, bajo aquello que no se ve y que tiene un valor e importancia tremenda y que por ese motivo lo debemos cuidar y preservar a partir de nuestras acciones individuales. Estamos muy felices de poder abrir esta exposición a todo público, ya que somos unos convencidos de que para poder proteger es muy importante conocer. Sin duda, para lograr estos grandes desafíos que enfrentamos como humanidad, se necesita la unión entre distintas disciplinas. Arte y ciencia, un encuentro bajo el mar, es lo que nos convoca a la reflexión de hoy. En los orígenes, el arte y la ciencia iban juntas. Antes de que existiera la fotografía incluso, la única manera de plasmar visualmente el mundo natural era dibujándolo, por ejemplo. Pero el mundo moderno las fue separando y nos ha hecho entender de alguna manera que fuesen disciplinas completamente desconectadas la una de la otra. Es por eso que hoy conversaremos con dos tremendas invitadas, quienes han podido desde su pasión, su curiosidad y amor por el océano, volver a unir estas disciplinas y buscar impactarnos para hacernos comprender y percibir los problemas bajo el océano, no solo desde la razón, sino que también desde lo sensorial, lo emocional e intuitivo. Nos acompañan en este diálogo Denise Lira Ratinov, artista multidisciplinaria, que a través de su obra explora las conexiones y relaciones entre humanidad y naturaleza, desde una experiencia multisensorial. Ha expuesto en diversos países, en América, Europa y Asia. Sus obras están incluidas en colecciones públicas y privadas. Ha recibido diversos premios como Mejor Artista del Año, premios de honor en concursos fotográficos y recientemente recibió el premio de honor a Mejor Exposición del Año con la instalación Cronómetro, la cual en 2 meses logró convocar a más de 20.000 visitantes. Hoy trabaja en la realización y dirección de la próxima película Aire. Le damos la bienvenida a Denise. Por otro lado tenemos a Camila Arendt, bióloga marina e investigadora. Camila busca hacer ciencia desde otra forma, promoviendo la conservación del océano mediante el trabajo con divulgación científica en la revista Endémico. Investigación, asesorías, educación y producciones audiovisuales. Ha participado en distintos proyectos, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, trabajó en el documental El cambio de la marea de Hakahonu y Plastic Oceans, la serie documental de Explorer Investigation de National Geographic, entre otros. Su actual desafío profesional es aportar desde la investigación científica asociada a la contaminación por plásticos en la película Aire, de la cual ya vamos a profundizar en unos minutos más. Muy bienvenida, Camila. Y antes de comenzar, nos gustaría invitarlos a todos que nos acompañen, si es que tienen audífonos o tienen parlantes a mano, encenderlos, ya que los queremos invitar a que cierren los ojos y experimenten un fragmento de una obra sonora que nos proporcionó Denise para antes de comenzar con esta conversación.
Qué maravilloso fragmento, muy profundo. Denise, primero que todo, dar la bienvenida, agradecer este material y preguntarte por qué quisiste comenzar el conversatorio con este material. ¿Qué es lo que nos quisiste transmitir? Bueno, antes de responder a esta emotiva pregunta, quiero especialmente agradecer el honor de estar con todos ustedes y en especial con lo que significa la exposición cetácea, que efectivamente nos está enseñando a ver lo que no podemos ver a primera vista. ¿Qué es lo que pasa con una ballena? ¿Qué es lo que pasa que nosotros le damos la espalda al océano? Y perdón que me emociono, pero la verdad lo siento tan profundo cuando uno se pone un hidrófono y puede escuchar, por ejemplo, cantos de amor de cetáceo, del macho hacia la hembra para la reproducción, y son cantos que efectivamente te nutren el alma. Son seres que limpian el planeta, que nosotros, nuestra ambición humana, los está destruyendo. Entonces yo quise compartir este pequeño fragmento, que son extractos de distintos científicos, por ejemplo, de la doctora Susana Buchan, de Diego Pérez, de principalmente Fundación Mary, que desde un inicio me abrió las puertas con entender qué significa el diálogo más allá del humano, de los cetáceos. Y me recuerdo muy bien con Ana María, con Francisca, con Sonia, cuando empezamos a interactuar con esto, y yo efectivamente en términos de educación, esto es para todos, no es solamente para los niños. O sea, uno no para nunca de sorprenderse, de entender. Entonces yo les hago una doble invitación, más allá de agradecer a la Municipalidad de Vitacura, que por favor vayan a visitar Cetácea, que lo tenemos en Santiago, que vayan con los hijos, que vayan, inviten a los amigos, porque es entender qué significa la estructura del animal más grande del planeta. En el fondo es un ser que nutre y limpia el océano. Entonces este pequeño fragmento, cuando uno, por ejemplo, lo ponga en una instalación envuelta en plástico, y el cuerpo empieza a subir, y empiezan estos cantos de cetáceo, y de repente empieza la contaminación acústica, que efectivamente a los cetáceos les revientan los oídos, y paran, mueren. Entonces esto es un poquito como compartir una conciencia. Y bueno, es eso principalmente. No, y agradecerte de todas maneras, Denis, esa apertura de corazón, porque es muy lindo y es un poco también lo que nos convoca en esta conversación, es decir, cómo desde ser una artista multidisciplinaria, ¿qué ocurre en tu vida que sientes este llamado a querer de alguna manera conmover a las personas con respecto a esta problemática? Como si en general uno lo entiende como algo que es más ligado a la ciencia, al medio ambiente, pero ¿cómo tú desde una disciplina que pudiese ser tan distinta sentiste este llamado? ¿Qué experiencia fue la que te hizo ir por ahí? Bueno, es algo bien simple, que yo digo, mientras más personal, más universal, que no son palabras mías, sino que yo en alguna parte la leí, y efectivamente yo muy activa siempre, de la noche a la mañana, pum, blackout, y tumor cerebral. Y me operaron, y yo una vez, dos veces, varias veces, y me hacen mucha resonancia magnética. Entonces yo empecé a sentir este llamado de que te metes a un tubo y empieza a pasar taca, 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 tubo, y efectivamente yo digo, va a llegar el momento en que algo va a suceder con esto. Y efectivamente me meto al océano y empiezo a entender primero que nada el plástico, desmesurado, así ya, pero impresionante. Y después, gracias a la Fundación Mary y a muchos papers que uno empieza a descubrir, ¿qué pasa con la contaminación acústica? ¿Cómo puede ser que a los delfines les hacen resonancias magnéticas del cuerpo, del cerebro entero? Entonces yo dije, está todo conectado. Somos al final un todo, nosotros somos naturaleza, pero la naturaleza no nos necesita al ser humano para adaptarse y para evolucionar y para seguir viviendo, son procesos naturales. Entonces, efectivamente, yo siento que con el despertar de lo que me pasa a mí, yo lo puedo compartir, es una vivencia.
Y por eso al decir artistas multidisciplinarias, porque yo me he convertido en un investigador 100%, hago clases particulares, Camila me ha hecho varias sesiones que tienen que ver específicamente con oceanografía, después con volcanólogos, he subido muchos volcanes y me he juntado con volcanólogos que se dedican especialmente a estudiar un volcán, con glaciólogos, qué significa en el fondo un testigo de hielo. Y bueno, y así en el fondo el arte, y yo lo sigo diciendo, es la única disciplina en el planeta que puede poner en un pedestal todas las disciplinas. Y la ciencia es un hecho concreto, pero también, Camila lo va a explicar mejor después, es muy subjetivo. Porque uno cuando está en el laboratorio, que he tenido la suerte ahora de compartir bastante con Camila, tienen que tomar decisiones. ¿Qué pasa con esta muestra? No, o se desintegró por el efecto de salinidad, o sucedió esto. Es todo esperado e inesperado. Entonces, bueno, es eso. Entiendo. Totalmente. Camila, en tu caso, siendo, bueno, definitivamente una bióloga marina, en la cual podríamos entender que hay una conexión con el océano de alguna manera, pero ¿cómo fue para ti? ¿Cuál fue tu primera inspiración que tú sentiste con respecto al océano en tu vida? Bueno, me encanta esa pregunta. Y antes de responder esa pregunta, quiero agradecer mucho a la organización, a la Municipalidad de Vitacura por habernos invitado, a la Fundación Meri y a Filantropía Corte Solari, y por supuesto a mi partner en este proyecto que es la Denise. Así que eso es muy importante decirlo. Y ahora, respondiendo a la pregunta, yo cuando era muy chica, tengo mis primeros recuerdos, de hecho ahora estoy en mi pieza y estoy viendo fotos de cuando yo era chica, estaba en el mar, porque son mis primeros momentos que yo asocio a sentirme completamente conectada con el entorno, y no me pasaba, no me pasaba en la ciudad, y tampoco me pasaba en el campo, y tampoco me pasaba mucho en los cerros, pero sí me pasaba mucho en el mar, estando en la playa. Y cuando era muy pequeña, tengo esos recuerdos de haberme conectado mucho a través del juego, y a través de la observación, y a través de pasarlo bien, y de fluir en el mar, estar todo el día en el agua, y estar todo el día viendo qué había debajo de las piedras, y estando con mi mamá, y que ella me enseñara, básicamente, que me transmitiera como entusiasmo, y que me transmitiera diversión. Y eso a mí me gustó mucho, porque como que enraiza mis primeros momentos de conexión con el mar, definitivamente. Es interesante eso porque cualquiera diría que, o sea, es interesante pensar que la inspiración de una científica viene a raíz del juego, de algo que es tanto más distinto, y que en definitiva tú utilizas la ciencia como una herramienta para estudiar el océano. Entonces, a la larga, esa pasión que tú nos cuentas, debe ser distinto vivirlo desde como tú lo ocupas como herramienta, a como la vives desde otra perspectiva, digamos, en tu día a día. Completamente. De hecho, sí, lo ocupo como una herramienta para poder ayudar y para poder aportar y para poder buscar soluciones frente a problemáticas específicas. Pero el océano, el mar, el agua salada, a mí, es mi complemento, el complemento de mi energía. Entonces, yo estoy muy enamorada del mar, pero de manera muy espiritual y muy poética y muy como vivencial, muy como del tacto, de los sentidos, del olor a mar, despertarme temprano, ir a jugar, como que me gusta mucho eso, y siempre ha sido mi complemento. Y entonces cuando decidí estudiar biología marina, fue justamente porque ya venía con esta raíz, y luego decidí, al momento de ser una profesional, tomar decisiones. Siempre supe que cuando yo saliera de la universidad tenía que tomar decisiones para poder ayudar a lo que yo más amo y lo que más me hace sentido, que es el mar. Entonces, era muy importante para mí poder ser responsable y saber que tenía que ser responsable al momento de salir de la universidad, porque tenía que tomar decisiones para ayudar a,
al mar, que en realidad el océano es tan desconocido y es tan enigmático, y es tan dinámico, y es tan profundo, y uno conoce una parte. Generalmente, si uno no estudia ciencia, conoce un poquito menos de esa parte. Entonces es muy importante poder mostrarle a todas las personas lo importante y lo profundo y lo dinámico que es. Totalmente, totalmente. Está alineado. Muchas gracias, Camila, por eso. Antes de pasar a la siguiente pregunta que les quiero hacer, queremos invitar a todos los que se están sumando en este momento a que, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, está abierto a que puedan aprovechar ese espacio. Es muy interesante lo que cuentan, porque en definitiva, si hay algo que une desde el arte y la investigación científica es que hay desde una curiosidad de querer conocer y a la vez querer expresar y mostrar. En ese sentido, ¿cómo es que se unen sus caminos? ¿Nos podrían contar un poquito cómo es que estas dos apasionadas se unen en un camino común? Denise, ¿podría contarnos? Bueno, esto fue como una especie de... Cuando yo conocí a Camila... Esto fue el destino. Claro, efectivamente, en la exposición Ballenas Voces del Mar de Chile, de Fundación Meri, en el Centro Cultural La Moneda. Entonces, nuevamente, el mundo oceánico nos unió. Y cuando yo la conocí, ella estaba específicamente en Rapa Nui, en plena investigación, por plástico también, entonces yo estaba muy ansiosa de su llegada. Y ahí empezó a crecer este proyecto Cronómetro, que específicamente se enfoca en la contaminación por plástico y en la contaminación acústica en el océano, y empezamos a trabajar con diversos como, elementos que hacen sentido desde el plástico de un solo uso. Y fue inmediato, fue como que, ya mira, tenemos que hacer unas maquetas 3D sobre animales de extinción, vamos a este lugar, Camila se hizo cargo de todo. Después necesitamos específicamente facts concretos de qué es lo que está pasando en el océano con los plásticos de un solo uso. Bueno, y así empezó a recorrer esto, y no es por casualidad que a menos de 3 meses que terminara la exposición Cronómetro, sale y empieza la ley del plástico de un solo uso, que está llevado efectivamente por Oceana, por Camila, etcétera, Plastic Ocean. Entonces, ¿qué significa esto? Que la importancia de crear proyectos que hacen sentido social y que es una responsabilidad de todos, tanto de niños, adultos, de todos, todo tiene sentido. Entonces ahí fue que empezó a crecer el proyecto, después apareció otro proyecto Umbral que se hizo en el Bellas Artes, lo mismo, y efectivamente a raíz de todo esto nace la película Aire, que nunca nació como una película, sino que fue una reflexión después de la respuesta de las personas, que en el fondo escribían, porque siempre ponemos un libro donde ponen los comentarios, etcétera, y tú no tienes que entender arte para poder vivenciar algo. Y efectivamente, cuando tú ves algo y no se te olvida, y efectivamente te captura, es porque se necesita más de eso. Y ahí fue que a Camila yo le propuse efectivamente ser asesora científica de la contaminación por plástico en la película, y un poquito más adelante de este diálogo les vamos a mostrar qué fue nuestro primer salida a terreno en el norte. Sin duda, queremos conocer, pero en profundidad todo eso. Pero antes, Camila, me gustaría conocer para ti cómo fue esa experiencia en relación a lo que cuenta Denise y cómo fue para ti empezar a sumergirte en este mundo desde las artes, digamos. ¿Cómo fue para ti este encuentro? Sí, a mí me nutre, me ha nutrido desde el principio, porque si bien, bueno, yo estudié biología marina y siempre mi carrera ha sido eh, enfocada en la ciencia y en evidenciar lo más abiertamente posible una problemática, pero desde la ciencia, desde algo concreto, desde el protocolo, desde la investigación científica y todo lo que conlleva esa formalidad. Entonces, cuando yo conocí a Aranis, fue desde el comienzo hasta ahora, siempre ha sido como, como que vamos tejiendo desde el principio
una forma que al principio no sabíamos qué forma iba a tener, pero fuimos tejiendo. Entonces yo al principio, yo voy a confesar algo, yo al principio no entendía mucho el trabajo de la Denise, no entendía mucho como su forma yo decía, pero ¿cómo hizo eso? Como, yo siempre dije durante un tiempo. Entonces después ya que fuimos trabajando más unidas para cronómetro, y ahí fui entendiendo y fui realmente como anticipándome y como sacando el rollo, ya sacando el molde. Entonces, y eso me sirvió bastante para que fluyera muy bien el trabajo y para que poder cumplir la expectativa que se me estaba pidiendo en ese momento. Y otra cosa es que ha sido muy interesante poder unir y poder realmente como tejer en este dinamismo entre la ciencia, que es concreta, con pasos específicos para llegar a un punto específico, con el arte, porque hay muchos puntos donde se tocan. Y la gente podría pensar que no se tocan en muchos puntos, pero sí, la verdad es que sí. Y hay formas distintas de hacer investigación, o más bien hay formas distintas de presentar los resultados de una investigación. Y ahí es cuando realmente estos dos lenguajes que se visten con ropas distintas, pero que pueden realmente como acoplarse muy bien. Entonces es muy interesante porque uno saca lo mejor de los dos mundos para poder unirse en un lenguaje en común, manteniendo la esencia del arte, manteniendo la esencia de la investigación científica, pero definitivamente se pueden nutrir y se pueden tocar en muchos puntos. Y eso ha sido muy interesante. Y ahora, para la investigación de la película, me he dado cuenta aún más que se van tocando en muchos puntos. Y es muy interesante eso, porque algo que puede ser muy protocolar de laboratorio, en realidad sí hay demasiado arte y hay mucha como expansión creativa y hay mucha visión, y esa es la parte que está llevando Denise. Entonces, cuando nos juntamos en algo que es un laboratorio completamente de paso A, B, C, entonces llega la Denise y dice, mira, es que acá podemos hacer... Entonces es maravilloso. Esa parte, como cuando se van uniendo esos dos mundos, es fantástico, porque estoy convencida, y yo desde que antes de que yo saliera a la universidad, le dije a todos mis profesores, las personas que probablemente me están escuchando, que me conocían cuando yo estaba en la universidad, van a recordar que yo siempre quise hacer la ciencia de una manera distinta. Nunca quise como estar, quise ser distinta. Entonces, y para hacerlo distinto había que llegar a un público distinto con propuestas distintas, entregando investigación científica concreto, pero sí de una manera distinta, asociándose con personas que tengan una visión distinta y que te puedan aportar y que uno pueda aportar también a las otras visiones, para llegar a públicos distintos, porque la investigación científica en realidad no ejerce muchos cambios en la sociedad si es que no permea en la sociedad, si es que siempre está en la misma burbuja, un poquito elitista, de circular completamente, de que solamente la gente que estudió ciencia la puede entender, y la ciencia propone soluciones. Entonces hay que llegar con esas soluciones de gente que ha estudiado mucho y que se cranea y se rompe la cabeza para poder generar soluciones, pero que esas soluciones puedan permear la sociedad. Eso es súper importante. Entonces, la experiencia que yo tuve con Denise en cronómetro fue fantástica, porque muchas personas ni siquiera conocían el océano. Fueron niñitas y niñitos de colegios vulnerables, y fueron un montón de personas a conocer cronómetro y se llevaron un poquito del océano. Y eso no se puede lograr a través de un paper, en realidad no. Eso sí, se puede lograr a través de una instalación o a través de la película en la que ahora estamos participando. Sin duda, yo creo que ahí tienes mucha razón en ese sentido de que uno de los mayores desafíos o los procesos más creativos tienen que ver con cómo presentar esos datos, de cómo mostrar a las personas, en definitiva, lo que desde la ciencia a veces es tan difícil de transmitir. Sí. En ese sentido, nos encantaría que nos pudieran contar, Denise, por favor, de qué se trata esta película que están haciendo, porque es realmente, nos da mucha intriga y debe ser alucinante. Mira, bueno, antes de comentarles eso, yo quiero decir una frase que me quedó marcada por siempre, de Ana María Molina,
en uno de los tantos conversatorios, que ella decía, uno no tiene que ser científico para poder conservar. Y a mí eso me marcó mucho, porque efectivamente yo estoy conservando desde la máxima misión que tengo ahora en la vida, que es el océano. Y no soy científico, pero lo que estoy uniendo, como dice Camila, tejiendo, jamás lo podría hacer si no fuera con todas las personas que trabajo. Porque, por ejemplo, para cerrar el tema de cronómetro, yo no hice sola cronómetro. O sea, cronómetro, por ejemplo, Chiloé Cine, que me hace realidad. Patricio Aguilar me hace realidad. Yo puedo decir, quiero evocar la fosa mariana, la parte más profunda del océano. Estamos en el Museo Mavi, que es impecable, precioso, que nada se puede así romper ni nada. Y dice, no sé, tienes que elevar esto y tenemos que aguantar no sé cuántas toneladas, y ahí la persona va a estar adentro, y desde adentro va a poder mirar por la fosa, y bueno, y fue realidad. Entonces, por eso te digo que nada se hace solo, y más ahora que estamos viviendo situación pandemia, que a todos nos ha hecho como sentarnos tranquilos, mirarnos a nosotros, aprender realmente a respirar, a tomar otras decisiones, cómo realmente poder hacer algo que tenga un impacto social y no personal. Porque efectivamente eso es lo que está haciendo el cambio. Y bueno, y ahora, para entrar a la película, voy a compartir pantalla. Por favor. Bueno, primero que nada, esta película está enfocada desde las artes. Es realmente poder poner desde una visión realista de cómo es el océano en gran pantalla. Pero esto no es un documental. Esto es netamente desde la belleza oceánica, mostrar todas estas, por ejemplo, desde el mundo que pasa en el laboratorio, por ejemplo, qué pasa con lo microplástico, chiquitito, y yo voy y lo enfoco y le hago una foto, ustedes no saben de qué tamaño es eso. Si yo te muestro, por ejemplo, no sé, yo estoy aprendiendo 100% todas las especies oceánicas que son infinitas, pero yo te muestro un ser miniatura, tanto un zooplancton o algo así, y te lo muestro gigante, y te pierdes. Y un poco la película se va a enfocar en eso, va a mostrar 100% la realidad, y toda su banda sonora va a ser sobre naturaleza. Aquí no hay voces humanas, no habla el ser humano, solamente el ser humano está presente a modo de cómo está filmada cada una de las imágenes. Y efectivamente reflexiona principalmente sobre la contaminación por plástico desgarradora y la contaminación acústica. Y aquí les muestro estos pequeños mapas que son los 8 puntos, donde a lo largo de 2 años, aquí puedo mostrar uno más general, este es un proyecto a largo plazo, que esperamos en 2-3 años tenerlo cerrado, pero cada terreno, que es, ahora empezamos en la parte del norte, el archipiélago de Humboldt, vamos a ir cerrando tanto el terreno científico como sonoro y como visual, y van a salir cápsulas. Entonces, a lo largo de todo el año va a haber constante presencia de cada investigación. Después ahora estamos en planes para ir a la Patagonia Sur, después a la Patagonia Norte, al archipiélago Juan Fernández, etc. Y este archivo va a quedar para que todos lo puedan ver, pero efectivamente la película quiere hacerte sentir parte del océano, que tú estás adentro. Por ejemplo, efectivamente yo voy a hacer la cámara, que es algo que uno tiene que estar en constante entrenamiento, porque nosotros no somos seres de agua. Entonces, desde el hecho de aprender a bucear con botella, a pulmón, en apnea, qué pasa con las burbujas, yo tengo ideas de lo que no quiero, pero tampoco voy a decir qué imágenes voy a obtener. Entonces aquí, específicamente, ahí, nuestro primer terreno con Camila fue a Chañaral de Aceituno, que se enfoca
en las zonas de alimentación de los cetáceos. Aquí tenemos una maravillosa ballena jorobada, que fue una de las primeras de la temporada. Mira, es que estamos al lado. Entonces, efectivamente, todos los lugares donde se van a sacar las muestras es donde se alimentan los cetáceos. Mira, y acá, ya esta imagen te muestra atrás que está la isla Chañaral. Entonces, fíjate lo que es ver este animal mamífero bellísimo, y no 1, ni 2, ni 3, ni 4, 15 a tu lado. Entonces uno tiene que ser, como hablaba Camila, concreto, de decir, ya, las emociones un rato, tú no sabes si fotografiar, si no se puede, ya, enfoquémonos en esto. Es muy emocionante. Entonces, mira eso, es la ballena fin. Entonces yo sé que no muchas personas han visto un mamífero, porque yo personalmente recién estoy viendo cetáceos. Entonces, la emoción cuando uno sabe que este animal tiene 12, 15, 20, 30 metros, que es más grande que la embarcación, es impresionante. Y aquí, esta es una imagen que la quise destacar, porque estos son los heces, la caca del cetáceo, en este caso de la ballena fin, que es fundamental. Eso es toda otra investigación que va a ir en paralelo en la película. Y ahora, aquí yo también voy a dejar que Camila, a medida que las voy mostrando, aquí tiramos la malla, y en estas 3 imágenes siguientes se muestran distintas corrientes y cómo funciona el océano. Entonces, Camila, si tú quieres explicar un poco esa parte del por qué se decidió que nuestro diseño que tú generaste es durante 30 minutos a 2 nudos y no más rápido, y que no se pueden hacer cosas en paralelo en la embarcación, para que... Bueno, como ya lo dijiste, ¿Qué? y si lo quieres puedes retroceder 2 fotos, porfa. Ya, ahí está perfecta. Bueno, esa es una malla especialmente para capturar microplásticos de la superficie del agua. Entonces se ven los 2 alerones al lado, y los 2 alerones ayudan para mantener la flotabilidad y la estabilidad de la malla. Entonces, al centro, no se alcanza a ver tan bien, pero al centro de la boca de la malla ustedes van a ver un porotito blanco. Bueno, ese es el flujómetro, ya que ayuda para determinar el volumen de agua que entra a la malla. Entonces es distinto que entre un microplástico en 1 litro de agua que un microplástico en una piscina olímpica de volumen de agua. Es muy distinto. Entonces así uno puede realmente dimensionar cuántas partículas hay en un área determinada o en un volumen determinado. Si puedes continuar, Denise, y yo continúo. Entonces, bueno, es importante también por lo menos 2/3 de los muestreos que vayan a contracorriente. A veces por condiciones ambientales no se puede, pero siempre es importante por lo menos mantener 2/3 a contracorriente para que así poder facilitar la entrada de los microplásticos o en general de la biodiversidad que se encuentra en superficie. Ahí estamos viendo la, biodiversidad, materia orgánica que se encuentra en la superficie y que fue capturando esta malla, y eso queda colectado en el copo colector, que justamente lo está mostrando la fotografía. Podemos avanzar. Y ahí yo detenidamente estoy con el señor Don Pato, que era el capitán de nuestra nave, y Don Pato, increíble, mucha experiencia en el mar, y él fue un partner de nosotras todos esos 3-4 días de muestreo. Y ahí la siguiente fotografía que está mostrando la Denise ahora, le está haciendo el zoom, estamos abriendo el copo colector y nos encontramos con un microplástico de color celeste, que aparentemente es microplástico, pero a simple vista sí lo es, y tal cual como ese, encontramos varios más. Yo ya filtré, que más adelante lo voy a mostrar, y ya tenemos el número exacto de posibles partículas de polímero que encontramos en esos 3 o 4 días. Y llama la atención también, porque en realidad nosotras siempre tomamos las muestras donde estaban alimentándose las ballenas. Entonces es algo bastante concreto. Ese es el flujómetro que estamos viendo, que siempre es importante tener un flujómetro en cada medición.
Súper interesante. Camila, ¿te podría interrumpir en una pregunta? Porque por lo que estamos viendo en la película Aire, un poco lo que va a ser, ¿cierto?, es a través de levantar esta información científica, dura, de que se está demostrando que hay contaminación, y a la vez esto va acompañado de un proceso creativo en donde Denise va generando imágenes, belleza, dentro de lo que se va descubriendo. Entonces, ¿cómo funciona este proceso creativo en el cual, y la pregunta quizás para ti, Denise, primero, digamos, como Camila vas sacando, haciendo investigación científica, tú a la vez vas creando arte, ¿cómo funciona un poco ese proceso? Bueno, mira, yo en verdad en parte de la película me divido como en tres partes, porque en una parte es la parte científica, donde yo siempre acompaño a Camila a todos los lugares donde vamos a tomar las muestras. ¿Por qué? Porque, como dijimos al inicio, es en la zona donde se alimentan los cetáceos. Entonces, vamos a los puntos y ahí yo estoy netamente registrando la investigación que Camila está procesando con las muestras. Entonces, esto es un equipo muy reducido, porque trabajar en el mar todos sabemos que es bien complejo. Entonces, yo voy registrando tanto al cetáceo o a los cetáceos, el proceso en cómo se va documentando esto, y después se retorna del lugar, del terreno, y pasa el proceso del laboratorio, que ahí ya Camila sabe lo que tiene que hacer, etcétera, y cuando es el momento, yo voy. Cuando ya puedo ir, en el fondo, como en la parte más concreta, de que lamentablemente se encontró microplástico o lo que se haya encontrado. Después, yo me divido en la parte de imágenes, que eso es netamente submarino, 100%. Y la tercera parte es la parte sonora, que es con hidrófonos, que eso ya es otra parte de la película que se basa en sonidos que ya están grabados por décadas, que lo estoy obteniendo de diferentes partes, por ejemplo, una década de la ballena azul, una década de la ballena jorobada, de la ballena 6, que sus cantos son realmente emocionantes cuando uno sabe al escuchar, esa es la ballena 6, esa es la ballena jorobada, esa es la ballena azul. Y lo mismo pasa en terreno. Uno sabe por cómo se da la vuelta, por cómo es la aleta, cómo es, etc. Entonces, el proceso creativo, para cerrar esa pregunta, es un poquito, no voy a decir solamente lineal, pero se va jugando un poco con lo que el océano nos quiere entregar. Porque yo no puedo decir, oye, quiero que la ballena azul, que imagínate lo que mide, no sé lo que voy a obtener. Si quizás voy a obtener simplemente una aleta, un ojo, no lo sé. Pero a raíz que ya tenemos, por ejemplo, estas primeras 6 muestras que sacamos, que es un montón, ya hay hechos concretos. Entonces se va armando a medida que se va trabajando. En ese Sí, caso, Camila, si quieres dale, dale, agregar. Te iba a dale, preguntar dale. en el fondo cómo era para ti eso, porque tú también, como la que está haciendo, levantando la data científica, también cuentas con una expectativa quizás desde Denise o trabajar contra el tiempo, o porque también para ti no sabes lo que vas a encontrar. ¿Cómo es para ti desde esa parte, desde el laboratorio, digamos? Sí, mira, Denise, justamente yo iba a comentar eso. Si quieres, puedo adelantar la foto hasta cuando lleguemos al laboratorio. Bueno, ahí, a ver, stop, porque esa foto es fantástica. Esa foto es literalmente una sopa de vida, porque ahí vemos zooplancton, o sea, vemos krill, vemos una larva de pez, vemos tenóforos, que son bastante gelatinosos, entonces, literalmente, eso es una sopa de vida, y el océano es pura vida, pero también, como vamos a mostrar más adelante, también está haciendo una sopa de plástico, y eso es real. Continuamos. Bueno, y ahí luego las muestras llegan al frasco de vidrio, continuamos. Y después los frascos se tienen que congelar y envolver en una luza ya para evitar cualquier tipo de fotosíntesis dentro de la muestra, que eso es lo que no queremos. Bueno, una vez en el laboratorio, hacemos
la verdad es que hacemos muchos pasos. Vamos a mostrar poquitas fotos, pero hacemos muchos pasos y cada paso obviamente tiene un objetivo específico un objetivo que va alimentando y va alcanzando el objetivo final. Hay un proceso de filtración, ¿ya? Y ahí hay un equipo de filtración, hay un proceso de filtración, y hay varios procesos al medio, pero es importante esta fotografía porque acá nosotros ya tenemos una placa Petri con un filtro individualizado, y cada filtro corresponde a una de las muestras, y así sucesivamente en cadena, y lo que encontramos, esto es interesante porque te sirve para individualizar y para fraccionar la muestra, porque una muestra es muy variable, puede tener un solo filtro, porque hay poca materia orgánica y pocos microplásticos, o puede ser una muestra compleja, que generalmente yo encontré el 90% de mi muestra eran muestras complejas. Y eso es interesante porque después se va analizando filtro por filtro y se va individualizando. Podemos continuar, por favor. Bueno, yo quiero aquí antes decir algo, mira, Dale. Camila, pero aquí empieza a jugar la cosa de las emociones. ¿Por qué? Porque toda esta serie que viene, que con la cual terminan estas imágenes, es recién el mundo de la lupa, ni siquiera del microscopio, ni siquiera. Entonces, aquí ya encontramos, lamentablemente, microplástico. Pueden ser de fibra, de polímeros, fragmentos. Entonces, mira eso verde. Claro, entonces ahora vamos a empezar a mostrarles del total de todas las muestras. Nosotros obtuvimos 140 posibles partículas entre fragmentos y fibras. Eso es bastante porque solo aparentemente, visualmente, solo encontramos 4 o 5, que visualmente uno los podía ver. Pero todo el resto, 135 partículas y fibras, no se pueden ver y se pueden ver a través de lupa, que este es en el laboratorio específico, ¿ya? Y luego vamos a ir a un siguiente laboratorio a hacer otra etapa de la investigación. Ahí es con microscopía, distintos tipos de microscopías, ¿ya? Distintos chicas, tipos de espectros. Está alucinante lo que están mostrando, realmente es desgarrador también ver toda esta presencia en plástico, pero la audiencia también está preguntando acá, bueno, están mandando saludos, pero Carolina Fong pregunta, ¿cómo podemos encantar a los niños para despertar la fascinación por el mar? Tenemos larga costa, pero le damos la espalda al mar. Bien, muy buena pregunta. ¿Puedo responder eso? Mira, sí. Yo siento que yo, por ejemplo, si me puedo emocionar al ver un cetáceo, en este caso donde estábamos podría haber sido la ballena fin, la ballena azul, la ballena jorobada, hasta cachalote. La idea de la película, esencial, es a través de todos los facts concretos científicos, es hacer educación. Entonces, más adelante, vamos a generar, por ejemplo, viajes a distintos colegios de todo índole y de todas las edades. Por ejemplo, nos vamos en un bote. Ya, vámonos en la parte de Valdivia, por ejemplo. Ya, tenemos derecho, no sé, pues vamos a hacer 3 salidas. Y ahí los profesores sabrán quiénes, quizás vamos a hacer un concurso primero para ver quiénes van a ser los favorecidos, que puedan ir al bote, ver el tema ahí de un mariamín por el que se marea o algo, porque yo soy la primera en marearme. Entonces, así los niños van a poder ver una realidad de cómo tienen que cuidar el océano. Porque primero que nada, tú tienes que llegar al corazón. Y si llegas al corazón, el ser va a tener conciencia. Y no va a botar un pedazo de papel, no va a tirar algo. Entonces, yo personalmente, al ver la primera ballena jorobada con su cría, que estábamos, me acuerdo, con Patricio y con Lene, yo estaba grabando con hidrófono, me puse a llorar a mares así porque no sabía si la cría, o sea, es una jorobada más grande que el bote. Entonces, y no soy niño, pero igual soy un niño para siempre. Despierta tu niña, despierta tu niña. Entonces, por eso, para hacer esa respuesta,
que muy buena pregunta. Nosotros vamos a informar, estamos generando un website, y códigos QR, etcétera, con información para poder seguir activándose con la película a lo largo de todo Chile. Perfecto, muchas gracias. Camila, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Perdón, la conexión. ¿Me escuchas? No, Sí, la ahora pregunta sí. que habían hecho de cómo podemos encantar a los niños Sí, para eso, despertar la fascinación. sí, exactamente. Bueno, eso yo creo que esa es la columna vertebral, que no nos podemos desviar de eso. ¿Por qué? Porque el mundo, nuestro planeta, está lleno de problemas, lleno de, lleno de cosas que no nos hacen a veces sentir tan bien. Y sobre todo cuando nos acercamos a la naturaleza, hay mucha decepción de la respuesta que tiene el ser humano con el entorno. Entonces, para no caer en algo desmotivante y para no caer en algo terrible, como porque hay que cuidar eso también y hay que llegar con un mensaje que es cautivador y que es emocionante y que te hace sentir parte del cambio positivo. Yo creo que eso es altamente importante en cualquier cosa que uno haga, y sobre todo en un contenido audiovisual. Yo he tenido la fortuna de poder trabajar en varias producciones audiovisuales y en realidad todas tienen un corte distinto, pero todas siempre quieren entusiasmar a las personas, o por lo menos las que yo he trabajado. ¿Por qué? Porque nosotros somos en realidad parte del problema y no nos podemos seguir desmotivando, porque si no, no vamos a poder ser parte de la solución. Y es verdad, suena como muy cliché, pero en realidad es cierto que hay que motivar a las personas y hay que entregarle como el como la herramienta sensorial y de experiencia para que se sientan parte del cambio, porque somos parte de ese cambio, es que necesitamos ser la parte de ese cambio. Entonces, para que la película sea motivante para toda la edad y no solamente para las primeras generaciones, o sea, las generaciones más pequeñas. Mira, y yo voy a hacer un paréntesis, y después voy a sacar la pantalla. Esta imagen, por ejemplo, que aquí no hay plástico. Esto está mirado de la lupa, y yo personalmente lo encuentro bellísimo, lo encuentro precioso. Entonces yo me comprometo, y lo digo públicamente, a que yo voy a invitar a los niños a los laboratorios. Porque si yo, con mi capacidad de asombro, puedo ver esto, y para mí estos son seres increíbles. Entonces, si nosotros estamos hablando de animación, de dibujo, de crear personajes, el océano es infinito. La cantidad de especies que hay, o sea, no está estudiado. El porcentaje estudiado es muy poquitito. Entonces, la película Aire, el foco principal es la educación. Y ahora voy a... Gracias. Tenemos acá la audiencia, manda saludos, Magdalena Aboitiz, Denise y Camila, Grandes, Jacinta Roa, Santa Cruz, bravo, qué lujo poder escuchar el interior del mar. Y tenemos otra pregunta de Javier que dice, ¿es cierto que conocemos solo un porcentaje de los océanos? Yo creo que la Camila puede responder eso, o sea, no conocemos casi nada del océano, o sea, casi Camila, nada. A ver, ¿qué podrías decirnos en tu experiencia? Ni siquiera el 10%. Sí, conocemos poquito del océano, conocemos poquito de la superficie, conocemos poquito de la columna de agua, que es desde la superficie hasta los fondos oceánicos, y conocemos casi nada de los fondos oceánicos. De hecho, acá en Chile se conoce muy poquito. Nosotros tenemos la suerte, la fortuna de tener la segunda fosa más profunda del mundo, que es la parte más profunda del océano. Tenemos frente a nuestra costa el segundo lugar más profundo del mundo, que mide creo que como 8,9 kilómetros de profundidad. Son 8.900 metros aproximadamente. También tenemos muchos cañones submarinos. Los cañones submarinos son la continuación de los ríos que están en la superficie, que están en los continentes, y los ríos son las venas de los continentes. Entonces, los ríos, con los sedimentos, el agua, las rocas, las piedras,
llevan nutrientes, llevan sedimentos, aportan con el pH al océano, o sea, los ríos son un mundo, y desembocan en el mar. Y lo que va dejando en el piso oceánico es como una erosión, y ahí se van formando los cañones submarinos, y conocemos muy poquito de los cañones submarinos. Hay algunos cañones que no tienen ni nombre. Entonces, hay muchas cosas que no conocemos tanto, y a veces estamos más pendientes como lo decía alguien del público, de mirar hacia donde estamos viviendo, que es los continentes, siempre dándonos vuelta en lo mismo. Y entonces hay que mirar un poquito más al océano, porque sí, la verdad es que conocemos poquito. Y además conocemos poco territorialmente y conocemos poco de la dinámica. Definitivamente. Oigan, Y la conversación... Sí. una cosita con respecto a lo que dice Camila, que a mí me encanta el mundo de las alturas, de las montañas, y todo lo que hay arriba hay abajo, o todo lo que hay abajo hay arriba. Entonces cuando Camila hablaba de los volcanes, las montañas, todo está en el océano. Y eso es parte de cómo la película va a mostrar estas cordilleras. Por ejemplo, cuando estamos en Rapa Nui, en distintas partes, y va a estar con nombre y apellido. Entonces, no es un documental, pero sí es solamente realidad. Y lo va a mostrar de una manera geográficamente muy desconocido, que yo no lo he visto nunca en una película. No, realmente alucinante. Eso. Esta conversación da para demasiado, que ganas de poder quedarnos conversando muchísimo más, pero ya tenemos que ir cerrando. Y en este poquito tiempo que nos queda, nos encantaría poder pedirle a cada una frase, una palabra para cerrar, que les gustaría invitar a las personas desde el trabajo de cada una de ustedes y esto que es tan lindo que están haciendo, si nos pudieran dar unas palabras finales de cierre, partiendo ahí, Camila. Ya. Me encanta. Mi tema ya tatuado en mi alma es conocer para proteger, literalmente. Si que uno conoce, puede tener más herramientas para poder proteger. Entonces yo invito a que siempre estemos conociendo, preguntando, informándonos, leyendo, conversando, buscando información y apasionándonos, porque hay que ver más allá de la Matrix, hay que ver más allá de nuestro entorno, hay que ver más allá de nuestro ombligo, y es bueno tener más herramientas, porque el planeta está vivo y el planeta tiene ciclos y tiene dinámicas que son muy lentas. Cuando uno conoce los procesos geológicos que van conformando el panorama actual, uno dice, wow, esto se demoró milenios, o sea, eones en formarse, y cada proceso es lento en el planeta Tierra, y el planeta se autorregula porque está vivo, nuestro planeta está vivo, realmente está vivo y se autorregula, y, y respira, y descansa, y se activa, y se mueve, pero no hay que descansar en eso, porque no es eternamente resiliente. Entonces hay que conocer para poder proteger. Con esto estoy De todas maneras, qué lindo, ¿cierto? Los tiempos orgánicos, estamos tan desconectados de eso. Sí. Denise. Bueno, yo quiero decir dos palabras, que una es respeto y la otra es respirar. Y que no es casualidad que casi como por lo que estamos viviendo ahora se agregan otras R's, como de reciclar, etc. Y yo digo respeto y respirar, porque uno tiene que aprender a respirar, no solamente para hacer montaña, para empezar un trabajo, para someterse al mundo del océano, para estar tranquilo. O sea, la respiración es como la calma interior. Y por eso, después de varias como pensamientos que siempre van como evolucionando al proceso de creación de un proyecto, la película se llama Aire. ¿Y por qué se llama aire? Porque sin aire no podemos respirar. ¿Y qué significa? Tanto terrestre, porque es razones que si no tenemos aire no se respira, y en el océano, en este caso, si no es por un solo respiro para poder hacer buceo a pulmón, apnea, con un gran respiro tú llegas a las profundidades. Y si no, también necesitas el aire de la botella, donde puedes hacer más tiempo de buceo.
Entonces, para mí son esas dos palabras de respeto frente a todo y aprender a respirar. Maravilloso. De verdad, muchas gracias por esas palabras, porque nos invitan a eso también, a entender que tiene que ver con detenernos, que tiene que ver con conectarnos con los flujos, con la orgánica de la Tierra, del planeta, de que no todo va tan rápido como creemos que debiese ser. Así que es un muy potente mensaje. Les queremos dar las gracias por haber tenido este espacio con nosotros. De verdad, agradecer su trabajo, la motivación, la pasión, porque pucha que se necesita. Y bueno, nada, invitar a todo el resto de las personas que están escuchando en este momento que vengan a conocer la exposición. Está maravillosa, realmente hay mucho por conocer y por emocionarnos y concientizarnos. Así que todos invitados, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo conversatorio el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Chao.